Pues buenos días de nuevo. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar durante los próximos minutos de transporte de aquí a 2030, el mapa de la conectividad multimodal por tierra, mar y aire. Nos acompañan Sara Hernández del Olmo, Secretaria General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, María Eugenia López Lambas, profesora de Transporte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora del Centro de Investigación del Transporte Transit UPM. Creo que lo he dicho bien. Perfecto. Vale. Fabrizio Favara, consejero delegado de IRIO, y Ignacio Biosca Bancés, director de Datos y de Mercado Aeronáutico en AENA. Vamos a comenzar con una pregunta para cada uno, para romper el hielo un poquito, y luego ya todas las preguntas son generales y sentiros libres de responder lo que queráis. Si entráis en debate, mejor. Si debatís demasiado, ya intento parar los ánimos. Vale, perfecto. Sara, me gustaría empezar hablando, porque lo hemos estado hablando con el ministro, pero ahora nos vamos a enfocar más en la conectividad multimodal, que también es una palabra que hay que entenderla. ¿A qué nos referimos y de qué estamos hablando cuando hablamos de multimodalidad y qué se está haciendo para avanzar hacia ella? Vale. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues como indicaba el ministro hace unos minutos y en línea con la pregunta, cuando hablamos de conectividad multimodal, la definición más básica que me sale a mí comentar pues es la integración, ¿no?, que existe entre el modo ferroviario, carretera, aeropuertos y puertos. Lo que ocurre es que cuando hablamos de conectividad y hablamos de multimodalidad, no solamente hablamos de unas cuestiones técnicas, de esa integración física, sino que debemos de hablar de cuestiones económicas, de cuestiones regulatorias y de cuestiones ambientales. La apuesta que hay por el Ministerio, en el Ministerio, por parte del Gobierno, cuando hablamos de transporte hablamos ahora mismo en un ámbito de globalidad, a nivel comercial, a nivel geopolítico, a nivel de muchas variables. Por tanto, cuando hablamos de conectividad hablamos de competitividad también del país. Antes lo indicaba el ministro, toda la inversión que se está cometiendo en materia ferroportuaria, ¿no?, para garantizar ese trasvase natural y sin fisuras de lo que es toda la mercancía que entra por nuestras fachadas marítimas dentro del territorio y hacerlo de una manera sostenible y ambientalmente muchísimo más adecuada con todos esos corredores ferroviarios en los que estamos trabajando, pero también tenemos que hablar de la conectividad transfronteriza. Somos un país periférico. Por tanto, nuestro foco también es trabajar en toda la conexión transfronteriza y poder garantizar también todo ese transporte internacional, donde es que son muchas las variables que interfieren aquí, ¿no? Como decía antes, la regulatoria. Tenemos nuestra regulación, pero tenemos la regulación europea, donde no siempre es coincidente. Hay normativa ferroviaria distinta en los países miembros, hay normativa de circulación por carretera también distinta en los países miembros y por tanto, aquí el foco del Gobierno, por supuesto, siempre es acometer infraestructura, pero no solamente quedarse en este plano, sino también es un tema de gestión de normativa, de gestión de comercio, de mercado, para poder dar respuesta a todo esto. Entonces, para nosotros ahora mismo trabajar en conectividad y en intermodalidad es la palanca. Para mí, o la interpretación que yo también hago a título personal, es la palanca que nos va a permitir realmente trabajar en una transformación del modelo de movilidad, si hablamos de movilidad, y de transporte en un ámbito más nacional e internacional, si lo elevamos a esa escala. Vale. María Eugenia, como experta, ¿nos puedes aportar ese enfoque? ¿Cuáles deben de ser esos enfoques de la multimodalidad en esas tres patas, ¿no?, por tierra, mar y aire? ¿Cómo hacerlo para que encaje, que no es fácil? Es que, bueno, ya lo ha dicho todo ella, Sara. Realmente la palabra aquí es la integración. Claro, el problema es ese, ¿no? Integrar, ya sabemos todas las barreras que hay, no solamente pues está la integración administrativa, la integración, o sea, la coordinación entre modos, y eso no es nada fácil en el caso ya del transporte internacional, ni digamos, ¿no?, con el paso de fronteras. Aquí de lo que se trataría es de lo que nosotros llamamos la seamless, ¿no?, la movilidad sin fisuras, que el cambio de modo no se vea como un cambio de sistema, que a veces es lo que ocurre. Es tan complicado que no parece que estemos cambiando. Tiene que hacerse de forma más ágil, de forma que no se vea esa ruptura, ¿no?, parezca que sigamos en el mismo modo de transporte. En este sentido, por ejemplo, los intercambiadores de transporte son básicos, ¿no?, para eso. El ministro se ha metido mucho con Madrid, pero bueno, yo creo que el sistema de intercambiadores de Madrid pues está bastante bien, ¿no?
¿Cuándo hablamos de esto, ¿no? Hacer que esa movilidad sea sin fisuras? En todos los modos de transporte. Por ejemplo, el caso de la T4, pues la T4 tiene una conectividad pues, envidiable, ¿no? Puedes salir de allí de cualquier modo, esa es la clave, que estén conectados todos los modos de transporte. En el caso del mar, pues las conexiones marítimas con los puertos, ¿no? Para que puedan salir fundamentalmente las mercancías, por ejemplo, que ya lo ha dicho el ministro, es que tenemos que conseguir ese trasvase. Por carretera se mueve prácticamente todo, por tren apenas un 4%. Pues conseguir eso, pues también es verdad, la infraestructura hay que pagar cánones, el camión es muy flexible. La carretera es muy flexible porque el camión lo puedes poner en la carretera a cualquier hora, en cualquier momento y no es tan caro. Los problemas de las barreras tecnológicas y de otro tipo que tienen, o incluso el pago de los cánones en el uso del ferrocarril, pues también dificulta ese trasvase, ¿no? Entonces hay que tocar ciertas palancas. Es como ha dicho Sara, no es fácil. O sea, si fuera fácil ya se le habría ocurrido a alguien, seguro, la solución. Entonces, pues hay que coordinar mucho y tal. Y ya digo, en el cabotaje, fomentar el cabotaje, ¿no? En el caso del mar, ¿no? En la navegación de pequeña escala, digamos, ¿no? De puerto a puerto para evitar que, de nuevo, la carretera. O sea, se trata, pues eso, de evitar más externalidades y utilizar los modos más sostenibles. Esto no significa que estemos en contra de la utilización, por supuesto, del modo terrestre, ¿no? Del camión, tal. Pero de ahí juega la intermodalidad, ¿no? Que se utilice cada modo donde es más eficiente. Y que lo mismo la carretera no es la más eficiente en todos los casos. Es que siempre va a haber un tramo de carretera, porque si pensamos en una cadena logística de, bueno, pues lo ideal es que venga la mercancía por mar, luego que llegue al puerto, que en el puerto se mueva por tren, pero es que cuando llegue a la ciudad siempre va a haber también, bueno, pues también se pueden hablar hubs multimodales, en fin, hay soluciones, pero también hay que invertir, ¿no? Y bueno, también hay prioridades, ¿no? Sí. Hay que jerarquizar y eso no es fácil. En esa jerarquía que comentaba, ¿qué papel ocupa, Ignacio, el transporte aéreo? Ahora hablamos de dos casos concretos, como es el transporte aéreo y el de ferrocarril. ¿Qué papel tenéis que ejercer en esa multimodalidad? Yo creo que, bueno, permíteme en primer lugar agradeceros la invitación y también las palabras tan amables del ministro con AENA, que yo creo que son un reflejo de la realidad. Me dices qué papel juegan los aeropuertos. Los aeropuertos juegan un papel esencial porque es la única forma de comunicarse con destinos que hay a larga distancia, ¿no? En el transporte aéreo pues, se ha producido un proceso de liberalización que hace que haya más de entre 150 y 160 compañías aéreas que están volando hoy. En España, 3.600 rutas, la conectividad es esencial. Por ejemplo, con Latinoamérica pues tenemos alrededor del 30 y algo % de la cuota de mercado entre Europa y Latinoamérica. Entonces, la forma esencial de conectar a los ciudadanos en el corto radio con el largo radio especialmente. Entonces, y la infraestructura tiene que estar preparada para ello. Y la infraestructura, en AENA desde luego apostamos por la intermodalidad y en los aeropuertos tenemos el ejemplo de Barajas, que está preparado para que llegue el AVE, pero hay otros aeropuertos como Málaga que tienen una estación de cercanías al lado. Bueno, hay muchos ejemplos y el papel del aeropuerto es permitir la conectividad de un radio corto con el largo radio. Ese es el papel fundamental. Y Fabrizio, en el caso de los trenes, ¿cuál es el papel que deben de ejercer en este nuevo planteamiento? Bueno, permíteme agradeceros por esta invitación, por el diario y disculpáis el mi español que no es tan fluente. Bueno, el papel del tren yo creo que está muy claro en el tema de que el sector del transporte es el único sector que en los últimos 20 años ha continuado a subir la propia contaminación. Y este es el tema. Cuando hay un coche que tiene 7 o 10 veces más de un tren o un aéreo, que tiene entre 20 y 30 veces más que un tren, el tema es cómo vamos a reducir la contaminación del sector de transporte. Es la única manera que se puede hacer, seguro no es impulsar la sostenibilidad del ferrocarril, pero es impulsar el utilizo del ferrocarril. Y en esto yo creo que la experiencia de España tiene un éxito muy, muy importante, porque al final, respecto al 2019, el tráfico de la alta velocidad en España, que claramente es el business de Irio, ha subido a total, no solo de Irio, de un 70%.
Y esto es cambio modal. Claro que hay nuevos viajeros, pero hay un montón de viajeros que antes viajaban en forma diferente. Esto es un éxito muy importante porque no es que va a cortar el utilizo de otro medio de transporte, pero va a subir de verdad la conectividad de todo el sistema, porque el medio de transporte que antes se utilizaba en forma de competición con el ferrocarril, ahora se puede utilizar para impulsar la conectividad del territorio. Y esto es también desarrollo de todo el territorio en el cual el tren trabaja. Claro que hay una storia de competitividad, hay éxito de la liberalización, que yo creo que es un tema fundamental. Nosotros como IRIO hemos apostado nuestro business promise sobre el tema de la calidad. No es tan sencillo trabajar en calidad, pero es el nuestro enfoque. Y con nuestro enfoque hay una parte de esta historia de éxito de la subida de la cuota del ferrocarril. Al final, ¿cuál es la recomendación? Es claro que después hay que uno llega a las estaciones y más esta estación está conectada y más tú hay toda una fluidez en el gestionamiento del tráfico. Y entonces es nuevamente un tema de desarrollo infraestructural que va a permitir una subida también más de un sistema de transporte, no solo de ferrocarril, ma de transporte que debe estar más sostenible en el futuro. Porque cuando uno va a crear valores, después puede compartir valores. Pero aquí tenemos un tema de resiliencia que se la debe construir en esta manera, porque no hay otra. Es obvio que estamos en una mesa de transporte y hace 2 meses pasó el accidente trágico de Adamuz. No podemos entrar en el foco de lo que se está investigando, pero sí podemos hablar de cómo mejorar la seguridad de los diferentes modos de transporte. ¿Cómo veis necesario mejorarla? ¿Hay que invertir más? ¿Hay que invertir de una forma diferente? ¿Cómo lo consideráis? No es pregunta fácil. ¿El experto ferroviario? ¿Alguno? A ver, bueno, Fabrizio. Ánimo. Bueno, claro, no puedo hablar del accidente porque antes de nada porque no es correcto. Hay alguien que debe hablar de un accidente y que tiene la responsabilidad de hablar del accidente. Pues lo que yo creo que se debe decir, y sobre todo también por respeto de la víctima, de los heridos, de los tripulantes de IRIO y de Renfe Adif también. Creo que pero aquí hay 2 temas de mi lado que voy a subrayar. Un primo tema es que sí, ok, hemos tenido un accidente muy, muy difícil, es que pero la vida no es que se va a terminar el 18 de enero. Hay temas de infraestructura de España que son en cada caso necesarios de subrayar. Hay la infraestructura de ferrocarril más grande en Europa, hay estaciones dedicadas donde el tren se para y sale, hay gestionamiento de infraestructura con una subida de tráfico que no otro país en Europa ha registrado en estos últimos años. Entonces hay tema positivo. Al mismo tiempo, del otro lado, hay una necesidad de comunicar más cuáles son las medidas que se están planteando en este momento. Todos nosotros conocemos que hay limitaciones temporáneas de velocidad en el Madrid-Barcelona. Es un tema que claramente ha afectado la competitividad del ferrocarril y claramente afecta el usuario del ferrocarril. Y yo creo que en esta necesidad, hablar más, contar más lo que se está haciendo, cuáles son los programas de desarrollo y mantenimiento futuro, es fundamental. Bueno, no solo por operadores, pero es fundamental, sobre todo por el viajeros. Porque el viajero puede también aceptar de estar media hora más, si pero tiene la información que con esta media hora más de un periodo de tiempo cierto, después tiene una infraestructura que va a mejorar su calidad de la vida. Esto creo que es una parte en la cual sí que se debe un poco mejorar, porque la comunicación, esta claridad, bueno, yo no es que la veo tan fuerte en los últimos 2 meses. Yo, si me permites, claro, no puedo decir nada del modo ferroviario porque no lo conozco. Lo que sí puedo decir es cómo se gestiona en el modo aéreo. En el modo aéreo lo que hay es una regulación muy estricta, los aeropuertos están certificados, las compañías aéreas tienen que seguir unos procedimientos que están certificados. Para mí, la clave está en invertir en mantenimiento, invertir en la seguridad que es necesario, y para que eso sea posible es necesario una regulación que dé
certeza y en el caso del modo aéreo, al menos, pues como antes ha comentado el ministro, pues AENA ha planificado una serie de inversiones para aumentar en capacidad, pero una parte de esas inversiones muy importantes también llevan a garantizar la seguridad en el modo aéreo. Claro, la eficiencia del sistema está garantizada primero porque esas inversiones se consultan con las compañías aéreas en un proceso de consultas, están informadas de qué es lo que AENA va a hacer en cada uno de los aeropuertos en ese ámbito y al final quien propone el DORA es la Dirección General de Aviación Civil y todo el proceso está supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y por la CNMC, con lo cual es un proceso que funciona de una manera eficiente, ¿no? Yo diría que la clave está en invertir y también en formar a las personas que forman parte del sistema. O sea, no solamente es que la infraestructura esté, sino que las personas que tienen que gestionarla estén bien formadas, ¿no? Esas son para mí las dos claves de un sistema que sea eficiente. A mí me gustaría añadir solamente, quizá con una vista más multimodal o un poco hablando... Me gustaría señalar, antes le hacías una pregunta al ministro y me parece que está muy relacionada con un poco el clima también y el relato que hay ahora mismo en medios y en demás. Una cosa es hablar de materia de seguridad y, por supuesto, de toda la necesidad que hay de incrementar esos volúmenes en materia de seguridad y mantenimiento, no solamente en infraestructura ferroviaria, en carreteras, en demás, pero otra muy distinta es la percepción de la seguridad. Es verdad que cuando se viene o ocurre un accidente tan trágico como ha podido ser el de Adamuz ahora o cuando ha ocurrido, por ejemplo, también accidentes aeroportuarios, pues realmente la sensación de vulnerabilidad que percibe el ciudadano y demás, pues como que se multiplica, es un amplificador muy potente. Pero si nos vamos a los datos, el sistema ferroviario español, que hemos hablado mucho de infraestructura, hemos hablado del despliegue que tenemos, de que somos uno de los mejores países en materia de desarrollo de infraestructuras, aun con sus necesidades en mantenimiento, que eso vaya por delante, es un 37% más seguro que en la media europea, pero por delante de países vecinos, competidores, como puedan ser Italia, Francia o Alemania. Entonces, yo creo que es una responsabilidad un poco de todos el tratar de trasladar los datos y la fiabilidad del sistema, trabajar sobre las necesidades que efectivamente se identifican a nivel infraestructura, mantenimiento, a nivel comportamiento también humano en esas operaciones y poder facilitarles unas jornadas de trabajo, alinear, ¿no? Tener unos comités de verdad que vayan y pongan el foco en lo necesario. Para todo eso ya existían mecanismos y se están reforzando esos mecanismos, pero trasladarles también al ciudadano la tranquilidad de que el sistema ferroviario, al igual que el aeroportuario, disculpad, son de los más fiables y de los más seguros que hay a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces, me parecía importante también reflejarlo porque una cosa es la importancia de los temas, yo lo veía cuando hacía el doctorado, o luego la percepción de los mismos. Entonces, siendo un tema tan mollar y tan importante y de tanto calado, al menos trasladar los mensajes de manera más fiable. Más fiable. Yo creo que el sistema es bastante seguro, el sistema ferroviario es bastante seguro. O sea, has puesto el caso concreto de Adamuz y bueno, todavía se está investigando. Sí, pero, vamos a tardar en saberlo. Claro, podríamos hablar quizá, ya digo, yo tampoco soy experta ferroviaria, pero a lo mejor de mantenimiento predictivo, o sea, utilizar pues, estas tecnologías que eran los gemelos digitales, ¿no? Que te permiten replicar una situación y adelantarte un poco ante un acontecimiento extremo, como por ejemplo en los casos de cambio climático, las danas, etcétera. Y bueno, y por supuesto lo que ha dicho Sara, ¿no? del comportamiento, ¿no? Yo creo que hemos tocado mucho las infraestructuras, los vehículos y tal, pero lo que falta es... ¿Y necesitamos a lo mejor también un nuevo enfoque en formación? ¿De información? De formación. De formación, sí, por supuesto. Pero pues, la formación es fundamental, pero yo creo que en eso tampoco estamos mal. O sea, a lo mejor yo soy muy optimista, pero a mí me parece que tenemos expertos y técnicos muy buenos. Y sobre todo cuando te comparas con el resto de Europa, yo creo que vamos en la buena dirección. Por supuesto que todo es mejorable, pero yo creo que vamos en la buena dirección. Hablando de la intermodalidad también, comentábamos antes de la mesa redonda que hay, por ejemplo, algunas ciudades donde llegas y la estación está en un punto de la ciudad, el aeropuerto en otro y la estación de autobuses en el pico de arriba. Quizás hay que replantear todo esto también para la intermodalidad de las ciudades y la intermodalidad entre los modos de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Porque al final las infraestructuras ya están hechas.
Sí, bueno, a ver, lo ideal sería tener la posibilidad de que todos los modos de transporte estén bueno, pues unidos para que ese viaje sin costuras, ese seamless, se pueda producir. En Europa hay grandes nodos de transporte como, bueno, pues si vemos en Frankfurt o en Ámsterdam, en el aeropuerto de Schiphol, o en París, pues tienen estación de AVE que llega y que permite ese tránsito fluido. En nuestro caso, pues eso es algo que se va a producir también en el caso de Madrid con el AVE, lo cual es una ventaja muy importante. Nosotros pensamos que los pasajeros de corto radio que puedan llegar por vía ferroviaria, pues al final es una ventaja para todo el conjunto, porque además dejan capacidad en el aeropuerto para los vuelos de largo radio, que son los que aportan más valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, donde sea posible hay que hacer eso, y donde no sea posible, porque las infraestructuras no se pueden construir, haya una conexión fluida entre los distintos nodos, que es lo que se contempla en la red transeuropea de transportes. ¿Vosotros necesitáis también que esa intermodalidad esté cerca de donde llegáis con los trenes? Absolutamente sí. Yo creo que de verdad el tema del planteamiento, cuando se lo vamos a tener de Madrid, es un tema muy, muy potente, porque al final es como tener un terminal, bueno, un nodo con 3 terminal, porque hay el aeropuerto, hay claramente Chamartín y después hay Atocha. La conexión entre 3 terminal es fundamental para construir la conexión entre diferentes modalidades de transporte. Nosotros tenemos ya, bueno, discurso, negociaciones, no hay ya soluciones de integración con la compañía aérea. El tema es claramente que necesitamos que tenemos la infraestructura para hacerlo. El problema cuál es, que en el momento en el cual la infraestructura está rápido, hay el cambio modal para garantizar esta conexión. Y yo creo que es nuevamente importante subrayar que el tema de conexión, hay creación de valores, hay que quello que hoy lo está haciendo en forma diferente lo puede utilizar para hacer otro transporte y entonces ir a conectar más, no solo en forma más sostenible, pero más conexión, que es más productividad del sistema. Tenemos un montón de ejemplos en Europa. Yo creo que Madrid va a cambiar muchísimo y va chiaramente a impulsar también la productividad del aeropuerto, porque tener una conexión de ferrocarril en AVE directa cambia la productividad del nodo de transporte y cambia el perfil del nodo de transporte a nivel internacional. Porque al final estamos hablando de competición entre diferentes sistemas y la conexión es un tema de valor. Sí, sí. Y si me permites, una cosa es la infraestructura por supuesto tiene que estar, pero hay más aspectos a tener en cuenta. Los acuerdos que Fabrizio mencionaba entre operadores ferroviarios y compañías aéreas o compañías de autobuses, el contar con datos que permitan hacer un viaje, que permitan programar el viaje de una manera fluida a los ciudadanos, son también aspectos operativos clave para que la intermodalidad funcione bien. Es que, perdón, de nuevo volvemos a lo de antes, es que es integración y lo que acabas de decir, perdón, el tema de lo que ahora se habla mucho, ¿no? El Mobility as a Service, las plataformas más que te permitan eso, o sea, no es simplemente un mapa, donde, o sea, lo que hacemos ahora, ¿no? Con el Google Maps y luego ya pagamos, no, una plataforma que te permita planificar desde el origen cómo me voy a mover, cuánto me va a costar e incluso hacer ya esa plataforma de pago. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que poner de acuerdo a todos los operadores, intercambiar información. Pues una empresa pues, no está muy dispuesta a decirle a la otra dónde tiene su demanda, por ejemplo, o cosas así, y luego quién va a gestionar el cobro, ¿no? El dinero. Entonces, yo creo que son los 2 principales problemas que tiene ahora mismo ese tipo de soluciones, pero que sería una buena solución, el más. Pues por añadir algo, quizá dar también un poco lo que es la perspectiva de cómo se está afrontando, a lo mejor desde el Ministerio de Transportes, porque se están saliendo muchos temas. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de integración física, estamos hablando de acuerdos comerciales y la interoperabilidad y tarifario, esto es otro debate.
No hemos mencionado todavía la ley de movilidad. Yo me imagino Era mi que, siguiente Sí, pregunta. vamos a hablar. que hablaremos de ella. Seguro. Pero sobre todo, a mí lo que me gustaría también remarcar es que yo creo que estamos en un punto, tanto desde un punto de vista de planificación, que ahora comento, como de luego de la propia operativa y demás, donde debemos de dejar atrás debates y discursos donde todo vaya orientado a la competencia entre modos y hablemos de complementariedad, ¿no? Que el modo marítimo y el modo ferroviario a día de hoy, por cómo es la tecnología y por cómo es más sostenible quizá en materia de emisiones que en el punto en el que está la carretera, hoy podemos decir que sí son más sostenibles, pero la capilaridad que te da la carretera en determinados casos, hablo de mercancías, hablo de viajeros, escala nacional, escala local, es decir, yo creo que proyectos como autopistas ferroviarias, donde hay una complementariedad del camión en el ferrocarril, esas grandes terminales o intercambiadores de transporte que desde un punto de vista más de movilidad recurrente o diaria o incluso la capilaridad turística la pueda recoger en esas grandes estaciones o aeropuertos y poderlas integrar dentro del territorio. Entonces, todo esto, al final, lo que ha llevado a una reflexión profunda y que se refleja en la Ley de Movilidad es la manera en la que, pues atrás, aguas arriba, como digo yo siempre, ¿no? Que es la fase de planificación. Es decir, si ya he hecho, como tú comentabas al principio, la estación en un sitio y a 15 kilómetros está la ciudad, Seguro. pues algo quizá no hemos hecho bien por el camino, ¿no? Entonces, la Ley de Movilidad habla del IPEM, que es el instrumento de planificación, sobre todo desde un punto de vista multimodal, ¿no? Hay ahora mismo se ha creado una comisión de planificación dentro del Ministerio donde están integrados todos los centros directivos y empresas del Ministerio para pensar en clave multimodal, para dejar de planificar por modo y planificar en cadena de suministro, si hablara de mercancías, o en unas simples, ¿no? De esa movilidad sin fisuras. Y además en herramientas científicas, como es de hecho dentro de poco lo publicaremos, que es el ACB, porque ambas herramientas, aunque están en la ley y tenían un plazo, antes de la aprobación de la misma, el Ministerio entendió que eran igualmente importantes con independencia de la aprobación de la ley y el grado de maduración que tienen hoy ya es bastante grande. Entonces, por ejemplo, esa herramienta de análisis de coste-beneficio que digo, lo que va a tratar es de ver cómo balancear, de poder construir ese intercambio modal, pero desde un punto de vista viable. Es que no es el todo por el todo, de que hay que hacer una apuesta importante en el ferroviario, por supuesto, que lo que hay que trabajar es en esa comodalidad, que yo aprendí hace muchos años el término de tenemos una red estupenda, te diría que en todos los modos de transporte, lo que tenemos que hacer es trabajar con ella para conseguir que los intercambios, las movilidades y los transportes sean lo más fluidos posibles y a su vez estar dentro de un marco global que es mucho mayor que el territorio español. Quería precisamente, mi siguiente pregunta era sobre la Ley de Movilidad Sostenible, también enfocada al objetivo del transporte en 2030, porque tenemos unos objetivos de neutralidad climática y al final, claro, esto hay que seguir avanzando por un lado, pero tenemos ese objetivo ahí. ¿Cómo se va a conseguir esta neutralidad climática y conseguir esa reducción de emisiones que tenemos por delante? ¿Te refieres con la ley o dentro del marco de la ley? Con la ley y cómo conseguirlo, porque al final esto hay que hacerlo mientras caminamos. A ver, si me permite, lo que ha dicho el ministro antes, los objetivos son muy ambiciosos, pero también es verdad que si no te los pones ambiciosos, pues al final te puedes quedar en nada, ¿no? Entonces, mejor poner mucho y ya veremos. Pero sí es verdad que son muy ambiciosos. La ley de movilidad sostenible, a ver, es programática, es muy programática, ¿no? Desde el momento en que es una ley de carácter nacional y las competencias sobre transporte urbano pues solamente se pueden hacer, como ha dicho también el ministro, con palo y zanahoria, o sea que se puede indirectamente obligar pues, a hacer determinadas acciones se habla de las zonas de bajas emisiones, de la obligatoriedad ya para las ciudades de 50.000 o 20.000 habitantes, en fin, hay bastantes cosas que se pueden aprovechar y que poco a poco influirán sin duda y conseguirán ese objetivo o acercarse lo más posible a ese objetivo de descarbonización. Ya digo que es bastante programática, pero es mejor que no tener nada. O sea, es una ley que puede, y yo creo que sí que va a ayudar bastante a cumplir esos objetivos. Y Sara, ¿cómo lo está haciendo el Ministerio? Porque no solo tiene que ser palo y zanahoria, tiene que ser una planificación, tiene que ser algo más. Claro, la ley de movilidad, aun siendo una ley, como dice María Eugenia, que necesita de reglamentación, la ley yo creo que sí queda
paso adelante y es valiente a la hora de reflejar por primera vez en un régimen jurídico que la movilidad es un derecho y que, por tanto, todo lo que se construya alrededor de este concepto de movilidad tiene que ir alineado con responder a las necesidades básicas de todo ciudadano. Y las necesidades básicas del ciudadano es tu hábito de movilidad, tu hábito social que tengas y, por tanto, y por ende, la movilidad que se derive, pero también de la necesidad y garantía de un abastecimiento, ¿no? Por eso siempre hablar de movilidad y transporte es hablar de todo lo que se mueve. Entonces, la ley sí que presenta unos instrumentos bastante importantes porque, como indica María Eugenia, aunque las competencias no son locales, la ley es mucho más amplia. Cuando hablamos de movilidad no nos circunscribimos al ámbito local en sí mismo, sino que la ley lo que hace es tener un marco jurídico amplio para de todo lo que estamos hablando aquí hoy se recoja en esta ley. Entonces, presenta un modelo de gobernanza, aunque ha habido canales y hay comisiones y hay instrumentos, a día de hoy la Ley de Movilidad presenta un modelo de gobernanza que creo era muy necesario para poner de acuerdo todo lo que son territorios y administraciones por este tema de barreras administrativas que existen hoy en día en materia de movilidad. Cierra también y establece lo que es el FECMO, que es el Fondo de Contribución a la Movilidad, porque, como decía el ministro, nosotros no tenemos competencias, eso es algo que ya sabemos, pero sí podemos tener el compromiso y la responsabilidad de dimensionar una financiación para que luego los responsables en materia de competencias diseñen unas políticas alineadas con lo que se define, ¿no?, como ese derecho a la movilidad. Entonces, es una simbiosis en la que parece que estamos condenados a entendernos. Por otro lado, habla del EDIM, el espacio de datos integrado. Hemos hablado, o no profundizado, pero ya hemos comentado interoperabilidad, integración tarifaria, datos, visibilidad. Si no tenemos un espacio común que va más allá de ser una base de datos, sino que va de tener una plataforma donde integrar todos estos datos a nivel mercancías, a nivel pasajeros y de poderlo escalar y hablar un día de Mobility as a Service, de una digitalización de todo lo que son los datos, sobre todo en mercancías, ¿no?, esa digitalización del sector tan necesaria, o de poder hablar de una integración y de una planificación coordinada, pues parece que sin datos pues no tiene mucho sentido hablar de una planificación coordinada. También, y luego establece también otro instrumento que a mí me parece muy ilusionante, bueno, hasta el IPEM, como os comentaba, esa herramienta de planificación multimodal para hablar de cadenas y no hablar de modos, pero luego también hay otra herramienta, para mi gusto, muy ilusionante, que es el Sandbox. Nosotros estamos viendo ahora cómo la movilidad está interferida por muchas condiciones de contorno muy potentes. Tiene una presión ambiental fuerte. Somos un sector que de toda la vida hemos sido un sector difuso, no hemos pagado por lo que hemos contribuido, ¿no?, a las emisiones, y ahora toca cumplir objetivos de descarbonización. Pero también tiene otro input muy importante, que es el tecnológico, que por un lado ha mejorado operativa y gestión, pero ha metido nuevos modelos en el sistema que quizá el marco regulatorio no ha sabido todavía interpretar o no está preparado para poderlos recoger. Y entonces, que tanto la iniciativa privada como incluso las propias empresas públicas puedan presentar soluciones de movilidad a las ya existentes, nuevas o mejoras, y se pueda trabajar en el marco regulatorio para que eso se alinee, me parecen motivos más que suficientes para poder decir hoy con total alegría, ¿no?, que la aprobación de la Ley de Movilidad ha sido sin duda un paso hacia adelante y una buena noticia. Y ahora nos toca reglamentar. Eso seguro. ahora faltan los planes de acción y los ahora reglamentos. toca reglamentar. Y Fabrizio y Ignacio, desde ese ámbito privado, ¿qué estáis haciendo en vuestros diferentes sectores para poder avanzar y llegar a esos objetivos de neutralidad climática? A ver, en el transporte aéreo los objetivos están muy claros. La Ley de Movilidad Sostenible sienta las bases, pero es parte también de todas las iniciativas que se llevan a cabo dentro de la Unión Europea, el paquete del Fit for 55, por ejemplo, que tiene unos objetivos para el conjunto del transporte aéreo, me refiero. Por ejemplo, poner a bordo de las aeronaves combustible sostenible, que ya en 2025 es el 2%, pero en el 2030 es el 6%, que no es poco. La electrificación para suministrar energía a los aviones en los aeropuertos. Bueno, hay una serie de medidas que marcan claramente los objetivos a cumplir para alcanzar esa neutralidad en 2050. AENA, por su parte, algunos de esos objetivos en lo que a ella corresponde los ha adelantado. Y en el Plan de Acción Climática de AENA, el objetivo planteado, que además tenemos que dar cuenta en la Junta de Accionistas del cumplimiento de los hitos, es ser net zero en 2030.
y ese es un objetivo que es bastante ambicioso, ¿no? Pero bueno, con medidas concretas para aterrizarlo. Bueno, están, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas que se están instalando en todos los aeropuertos. En Madrid, pues estamos en la recta final de que entre en operación la planta fotovoltaica más grande de los aeropuertos del mundo, que equivale en superficie a 353 campos de fútbol, que no es una superficie pequeña, ¿no? Entonces, la capacidad de generación de energía de esa planta fotovoltaica nos va a permitir ir dando pasos hacia ese net zero que tenemos incluido en el plan de acción climática de AENA. Fabrizio. Bueno, yo creo que, comentar sobre la ley de movilidad, yo creo que es una etapa fundamental porque ha de verdad por la primera vez superado el concepto de silos y creado el concepto de sistema de transporte. Parlando del concepto de mirar al futuro, a la Agenda 2030 y al Fit for 55, yo creo que, nuevamente lo digo una otra vez, lo voy a decir otra vez, es que al final yo puedo hablar de incrementar la sostenibilidad del sistema de ferrocarril, pero de verdad el grande desafío es incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte, donde el ferrocarril es una de las palancas más importantes. Y aquí el tema, lo hemos un poco hablado, pero creo que es siempre más importante también de gestionar es todo el tema de la evolución tecnológica. Y porque cada día que miramos una solución hay una nueva solución que está llegando. Y gestionar este desarrollo futuro es un otro grande tema central de gestionar, porque claramente hay nueva forma de movilidad, hay una integración de construir, hay datos de mover, hay una inteligencia artificial que está construyendo una frecuencia de transporte más optimizada respecto a quella que tenemos hoy, y todo esto se debe gestionar en una forma integrada. Aquí creo que efectivamente es un elemento nuevo que debemos gestionar porque hasta ahora no ha sido tan involucrado en el sistema, porque efectivamente es un elemento muy innovativo, solo que cuando es innovativo mañana está ya en el mercado. Y esto es un tema que de un otro lado va a solucionar en forma más sencilla la integración que necesitamos. No nos queda mucho, pero sí que nos gustaría tratar un tema que está mencionado porque la Ley de Movilidad Sostenible recoge la movilidad como un derecho y tenemos por delante la estrategia estatal contra la pobreza en el transporte, porque al final también es un reto que todo esto lo tenemos que conseguir haciendo que los billetes de todas las modalidades de transporte sean más asequibles, que nadie se diga, pues es que yo no puedo viajar, aunque sea por placer, pero tampoco por necesidad. ¿Cómo lo hacemos, cómo lo hacéis para que viajar y transportarse de un sitio a otro se pueda ser asequible para cualquier tipo de persona? A ver, yo puedo contar el ejemplo del transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo, en los años 90, la Unión Europea inició un proceso liberalizador del transporte aéreo, ¿no? Con varios paquetes que gradualmente a lo largo de 10 años pues terminaron con la posibilidad de que cualquier compañía hiciera cabotaje dentro de los propios países de la Unión Europea. Bueno, el resultado ha sido que desde el año, por poner un ejemplo, las compañías de bajo coste, pues a finales de los 90, principios del siglo XXI, empezaron a operar. En el 2004 había 166 millones de pasajeros. En 2025, en AENA hemos gestionado en los aeropuertos de España 321 millones de pasajeros, es decir, se ha doblado el número de pasajeros. ¿Y se ha doblado por qué? Porque al haber más compañías, al haber más competencia, los precios han bajado. Los precios han bajado muy considerablemente y lo que antes se consideraba un lujo, ahora es prácticamente algo a lo que se tiene acceso de una manera, bueno, mucho más accesible que la que había hace tiempo. Entonces, para mí la clave está en que ese sistema liberalizador funcione bien y sea sostenible. No hay que olvidar que también tenemos que ver la capacidad que tienen pues los aeropuertos, por un lado, para poder acceder a toda la demanda que hay. Pero, en mi opinión, el secreto es que ese proceso liberalizador funcione y funcione bien. En el ámbito privado, Fabrizio, ¿el tren es asequible para todo el mundo? Bueno, yo puedo hablar contando siempre números o datos. Al final, como he dicho antes, hemos tenido una subida del volumen de tráfico del 70%. Entonces, en términos de accesibilidad es importante, porque son 70% más 2025 frente al 2019, con una bajada del precio del 40%. Bueno,
los números hablan también solo. Ahora, ¿qué se puede hacer para impulsar más a esta subida y entonces tener un sistema de ferrocarril más accesible? Y así, aquí sí que llegamos al tema del cuestionamiento de coste del sistema de ferrocarril. Y entonces uno de los temas más importantes que tenemos es el tema de los cánones, que es un tema muy difícil de gestionar, donde yo puedo solo trasladar la misma experiencia que tengo de otro país europeo, en el momento en el cual se han bajado los cánones, la reducción de coste de la empresa de transporte se ha trasladado al cliente, con una bajada del coste del billete. Esto sí que impulsa nuevamente en forma más potente la fuerza del sector de ferrocarril y entonces también la propia accesibilidad. Sara, yo quería decir una cosa, porque ha salido el tema de la liberalización y no quería decir precisamente que yo creo que aquí se está haciendo muy bien, porque una cosa es liberalizar los servicios comerciales y otra cosa son las obligaciones de servicio público, y esas se han mantenido y se mantienen en nuestro sistema. No es la liberalización salvaje o la privatización salvaje, no es privatizar, quiero decir. Nos llega un ministro de ahí. Bueno, como se ha hecho en Inglaterra, en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Que aquello pues sí afectó a la seguridad y a muchas cosas. Entonces quería romper una lanza en favor de, que lo hemos hecho bastante bien, yo creo, manteniendo esas obligaciones de servicio público. Y Sara, también de cara a esa estrategia estatal contra la pobreza en el transporte, ¿qué estáis haciendo y cómo enfocarlo también para que todos los transportes lleguen a todo el mundo? Pues mira, a mí me gustaría puntualizar, por explicar, porque es verdad que el término yo creo que puede llevar a confusión en muchos casos. Cuando hablamos de pobreza en el transporte, que es un término que acuñó el Parlamento Europeo, creo recordar en el 2023, de lo que habla, sobre todo y en lo que centra el trabajo y el mensaje, es en la movilidad recurrente, la movilidad del día a día. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. El transporte público siempre es más asequible que el vehículo privado, eso vaya por ende. El problema, lo que la estrategia de pobreza y desde el Ministerio lo que queremos abordar y trabajar es realmente en identificar las necesidades que tiene el territorio y lo vulnerable que es el usuario en un sistema dinámico como es el de transporte, de no disponer de una adecuada oferta de transporte. Hablamos de disponibilidad, hablamos de accesibilidad, pero accesibilidad en términos de tiempo, es decir, si nosotros no proveemos al ciudadano de un transporte público o de una oferta de transporte que le permita acceder a su trabajo en menos de unos 45 minutos, realmente no tenemos un sistema de transporte que sea competitivo con el transporte público. Entonces, cuando tú tienes que concatenar tanto la disponibilidad con la accesibilidad, con una cierta asequibilidad, sin duda alguna, es donde nosotros estamos centrando el foco. A día de hoy tenemos ya hecho lo que es el análisis y diagnóstico de todo el territorio y daos cuenta de la complejidad que tenemos, nos lo mencionaba María Eugenia, es que una cosa es hablar de transporte y de movimientos turísticos o de movimientos por ocio y otra cosa es hablar de movilidad esencial. Y nosotros a día de hoy nos concentramos toda la población española en el 5% del territorio. Eso lo que ha supuesto ahora mismo es un reto absolutamente demográfico el que tenemos y por tanto también de una movilidad de transporte en estos territorios más rurales, ya no solamente en el pueblo más pequeño, recóndito del territorio nacional, sino todo lo que ha habido de descentralización absolutamente económica y centralización en los grandes urbes, porque las capitales de provincia también han perdido todo su hinterland económico con la pérdida de los territorios más pequeños, ¿no? Entonces, la estrategia de pobreza lo que trata de abordar es cómo construir políticas que no valen café para todos, porque la realidad sociodemográfica no es la misma en todo el territorio, y poder dimensionar esa financiación de manera responsable para que los territorios hagan un uso debido de esas políticas de movilidad. Nos quedan menos de 2 minutos. Fenomenal, sí, lo ha dejado muy claro. Nos quedan menos de 2 minutitos. Me gustaría pediros una conclusión breve a cada uno de vosotros para cerrar. Fabrizio. Que el sistema de transporte va a estar más sostenible con una integración eficaz. Ha sido breve. Yo estoy de acuerdo que la integración debe ser eficaz, las infraestructuras tienen que facilitarlo y los operadores tienen que trabajar para compartir información, datos, porque al final lo que comparten son pasajeros. Yo creo que la intermodalidad es la clave de la movilidad, sin duda. Y Sara, te toca cerrar. Bueno, pues yo creo que para poder trabajar en términos de intermodalidad y de una conectividad que además es una herramienta de competitividad de país, se necesita poder descargar de discurso político todo lo que es la movilidad y realmente ponernos a trabajar de una manera de lealtad institucional, porque realmente lo que importa es de garantizar una movilidad para el ciudadano.
Pues agradeceros mucho esta conversación, creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Beatriz. Así que Muchas gracias. continuamos con las jornadas. Gracias. Gracias. Pues tiene